Pues en estos momentos nos ha parecido importante hablar un poco de la ansiedad porque en este momento de COVID, de pandemia, nos están asustando mucho y de hecho en las consultas estamos viendo cada vez más personas con este problema. También estamos viendo a gente joven, que eso todavía es mucho más peligroso porque sabemos que la ansiedad, si no la tratamos desde el principio, va a ciclar en una depresión, en angustia, y eso al final puede terminar en un suicidio. Entonces creemos que eso es lo más importante, el que podamos ponerle rápidamente en tratamiento, por así decirlo. Sí que es verdad que la ansiedad ahora la hemos medicalizado bastante. La hemos medicalizado porque nos hemos empezado a sentir mal y lo primero que hemos acudido es al médico. También es bueno para nosotros, los que estamos en el mundo de la psicología y la psiquiatría, que hemos tomado como más parte en que la gente nos consulte a los psicólogos, ¿no? Pero sí que también ha habido una parte que no se ha acudido a este abordaje terapéutico y bueno, pues hay veces que la ansiedad la podemos abordar desde un punto de vista más psicológico, psicoterapia, más que médica, ¿no? Y bueno, siempre pues saber que la ansiedad siempre ha estado ahí, que ya viene del latín ansietas, que quiere decir angustia o aflicción. Sabemos que la ansiedad es un trastorno, que lo primero que su característica principal es un miedo, ¿no? Es un miedo a algo que normalmente la ansiedad normal sería una ansiedad que, bueno, es un miedo que conocemos y que el organismo se tiene que poner en guardia por ese miedo que vamos a tener. Y es lo que nosotros tenemos que saber dónde estamos ahí, o bien en esa ansiedad normal o en ansiedad patológica. Os he puesto aquí las definiciones de algunos de los autores que son, bueno, pues han sido mis maestros, como es Aaron Beck, que nos dice que la ansiedad es esa percepción que tiene la persona de un nivel incorrecto que lo basa en falsas premisas o expectativas. Frank Peirce también nos habla de que la ansiedad es una excitación y que la persona lo que hace es fantasear y entonces lo que deja es ese contacto con el presente y con la realidad y se pasa al futuro. Y luego Sigmund Freud pues también nos dice que la ansiedad surge de un conflicto mental que viene del ello, que es donde el ello necesita tener determinadas cosas las cuales no consigue y entonces ahí surge el conflicto. La ansiedad sí que sabemos que tiene dos partes, una sintomatología física y una sintomatología psicológica conductual. Los síntomas físicos de la ansiedad pues bueno, pueden ser a nivel gastrointestinal, pues que tienes pues diarreas, tienes gases, tienes por ejemplo pues náuseas, todo eso, estreñimiento también. Luego también a nivel neuromusculares, pues cuando empiezan los temblores, puedes tener diferentes parestesias, cefaleas, tensión muscular, pues lo típico de las contracturas cuando uno va al fisio y que tengo una contractura, bueno, pues lo más seguro es que esa persona esté pasando por un momento de estrés o de tensión emocional. Y luego también existen los también síntomas cardiovasculares, eso quiere decir normalmente cuando entras en un momento de ansiedad pues te dicen cuando te vienen a la consulta pues he tenido palpitaciones, tengo diferentes tipos de taquicardia, no puedo respirar, creo que me voy a ahogar, bueno pues todo eso son los síntomas que produce la ansiedad en el cuerpo, ¿no? Y luego los síntomas también hay una parte psicológicos y conductuales, pues bueno, cuando entras en esos periodos de ansiedad que estás preocupado por todo, que te da miedo todo, tienes esa sensación de agobio que no sabes por qué estás así. También a nivel cognitivo, pues toda la falta de concentración que te vienen y te dicen, oye, es que no me concentro en el trabajo, es que lo que antes hacía ahora me cuesta mucho hacerlo, tengo problemas de memoria, me estaré volviendo loco, estaré entrando en un Alzheimer, que es lo que nos dicen a lo mejor ya personas un poquito entrados en años, ¿no? Y luego también es otro síntoma psicológico, pues cuando tienes esos problemas de ansiedad, pues te sientes irritable,
te sientes un poquito con ese agobio, te sientes como que no sabes qué hacer, tienes ese nerviosismo ahí continuo que dices, no sé qué me pasa, algo me pasa, ¿no? Y luego pues también otro de los síntomas es que cuando ya tienes una ansiedad importante, pues evitas ciertas cosas, ciertas situaciones, el salir a la calle o el quedar con alguien. Todo eso es los síntomas psicológicos que nos puede dar la ansiedad, ¿no? Y entonces eso, en lo de distinguir de la ansiedad normal y la otra ansiedad y la ansiedad patológica, la ansiedad es siempre un miedo que tenemos a algo. Ese miedo a veces puede ser el miedo y la ansiedad son dos cosas diferentes. El miedo siempre es a un objeto real que sabemos que está ahí y el cual yo me quiero defender de algo. Y en cambio la ansiedad normalmente a veces no tiene un objeto real y es siempre una amenaza que tenemos internamente, que no sabemos qué nos va a pasar, pero algo nos va a pasar, ¿no? Y entonces dentro de la ansiedad normal, el que también tenemos el estrés y la ansiedad, que son como dos de la misma, una moneda con dos caras. Hay veces que esa ansiedad nos provoca estrés y el estrés a la vez vuelve otra vez a provocarnos ansiedad. ¿Eso qué pasa? Cuando nosotros entramos en estrés es cuando a lo mejor no tenemos claro o no gestionamos bien, no tenemos los mecanismos de defensa adecuados para podernos enfrentar a esos momentos de ansiedad. Y yo creo que ahora en este momento en el que estamos, pues lógicamente es que no hemos sabido gestionar bien todas nuestras emociones. Han sido emociones muy duras porque han sido, pues eso, ha empezado por esa ansiedad, el miedo, la sobreinformación que hemos tenido con esto del COVID, y todo eso pues nos ha llevado a esa incertidumbre, nos ha llevado a que no sabemos qué es lo que puede pasar, y todo eso pues lo que nos influye, como he dicho antes, pues en todas las esferas de nuestra vida. Os he puesto ahí los diferentes tipos de trastornos de ansiedad. Sería primero un trastorno por angustia, que es una angustia aguda y es ahí donde están los ataques de pánico en ese momento. Son esos momentos que te llegan, a lo mejor te llegan y te dicen, es que ayer no pude más, me creía que me iba a morir, no podía respirar, tenía un dolor aquí en el pecho que me ahogaba, y entonces, bueno, pues eso sería un ataque de pánico, ¿no? Producido por tener momentos de ansiedad que no has controlado antes. Luego estaría la agorafobia, que son la ansiedad o el miedo a los espacios o lugares cerrados, donde la persona piensa que va a haber una catástrofe y entonces un incendio y no voy a poder salir, tiene que pensar, tiene que ir ver si todo está bien para poder asistir a estos sitios. Luego sería las fobias específicas o fobias simples, que siempre es ese miedo intenso, que siempre suele ser irracional, a un objeto o una situación específica que la persona tiene ahí. La persona sabe que es un miedo excesivo e irracional, y bueno, pues ahí es ya cuando tienes que entrar en un tratamiento de terapia y bueno, pues para saber de dónde viene esa fobia, etcétera. Y luego tendríamos la fobia social, que es ese miedo intenso que persiste a situaciones, pues por ejemplo, pues hablar en público, a ir a sitios, conmemoraciones, ir a cosas sociales donde la persona piensa pues que le van a mirar mal, que no va a poder hablar, que bueno, que va a tener ciertos estados donde no va a poder salir y va a empezar a tener esa ansiedad, ¿no? Y poder llegar hasta un ataque de pánico. Y luego el otro trastorno de ansiedad, que es más grave, que es el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, que quiere decir, primero son pensamientos que nos invaden, que son intrusivos, que también que está lleno de rituales, que está lleno de preocupaciones y compulsiones hacia algún objeto, y sobre todo ahí se diferencia la obsesión y la compulsión. La obsesión serían los pensamientos y sentimientos, y las compulsiones pues son ya las conductas cuando ya entra la persona en hacer rituales pues de verificación, a evitar ciertas situaciones, o repetir un acto, pues eso, lo típico a lo mejor que miras a ver si has cerrado el gas 50 veces, esos serían esos actos compulsivos.
Y luego el diagnóstico que tendríamos que hacer pues sería siempre con una entrevista clínica. La entrevista clínica pues tendría que ser mediante pues, preguntas abiertas, el que la persona confíe en ti, el que le vayas preguntando pues cuándo ha sido, cuándo te ha pasado, cuándo le ha pasado, por qué le pasa, en qué situaciones, y sobre todo lo que tenemos que hacer, en este caso nosotros los psicólogos, pues sería esa escucha activa, el ser empáticos con la persona, no juzgarles, y luego también el pasar ciertas escalas de ansiedad y depresión que son necesarias para poder diagnosticar y poder saber en qué momento se encuentra la persona. ¿Cómo podrían ayudar? Pues siempre nos dicen, a lo mejor cuando te viene a consulta, pues si entra la familia, oye, ¿y cómo podemos hacer? ¿Cómo le podemos ayudar? Bueno, pues siempre es no juzgándole, acompañarle en todo lo que podamos, y sobre todo, a veces que lo decimos, las personas lo dicen, venga, que no pasa nada, que esto te va a pasar y que no pasa nada, que esto ya verás cómo pasa. Bueno, pues eso no lo debemos de decir nunca, ¿no? Es simplemente acompañarle, decirle que estamos ahí, que bueno, pues porque si quieres yo te acompaño al médico, o yo te acompaño a buscar un psicólogo, darle a lo mejor también pues cosas para que conozca y lea sobre la ansiedad y vea cómo puede salir de ella, ¿no? Siempre, luego también a veces esos miedos que le ha provocado la ansiedad, pues a lo mejor acompañarle y decirle, venga, pues si quieres vamos a intentar ir a este sitio, que ya verás que vas conmigo, y si te sientes mal nos salimos o lo que sea. Es decir, que un poquito es esa compañía de estar ahí y decirles, bueno, pues que estamos ahí, ¿no? De alguna forma. Bueno, aquí os he puesto, pues estas guías están muy bien, que son de la Junta de Andalucía y están fenomenal sobre la ansiedad, que se pueden hacer. Este momento que estamos de COVID, pues es lo que os he puesto ahí. Tenemos ese momento al principio, que es la incertidumbre cuando nos ha pasado esto de la pandemia. Esa incertidumbre está llena de miedos, está llena de inseguridad, está llena de descontrol. Y todo ese descontrol, ese miedo y ansiedad, lo que nos está produciendo es una frustración porque no sabemos qué va a pasar. Es como, bueno, lo que nos dicen antes ahora no nos vale, nos cambian las normas, etcétera, etcétera. Y esa frustración también, eso tiene que ver también con, a nivel laboral, pues a lo mejor cuando nos han mandado los teletrabajos, te frustras porque muchas personas que han teletrabajado, porque bueno, pues a mí me lo han dicho en la consulta, oye, yo no sé de informática, lo estoy pasando fatal, yo no estaba preparado para todo esto. Entonces sientes ahí cierta frustración porque también crees que no vas a poder sacar el trabajo. La frustración nos llevaría a la indefensión. No sabemos, con esto de la pandemia no sabemos. Decimos, bueno, es que es el virus y ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Hay noticias muchas encontradas, ahora ya a veces hay menos, pero bueno, ahora tenemos el problema de las vacunas, que también nos está creando esa incertidumbre y todo ese miedo, pues esta vale, esta no vale, ahora salen los efectos secundarios, unos dicen que no la ponen. Quiero decir que nos están continuamente en este bombardeo al cual no estamos preparados, nuestros cerebros no están preparados a veces para asumir tanta información, porque el cerebro es una máquina y el cerebro necesita la información justa y precisa para tomar una decisión. Si a veces con tanta información el cerebro lo que hace es que entra en un nivel de bloqueo y ya entonces pues viene pues todo este follón de la angustia, la ansiedad y el pánico. Entonces esa indefensión nos llevaría al desánimo. Ese desánimo nos puede llevar a la desesperanza, y esa desesperanza nos puede llevar a la depresión, que es normalmente a donde nos puede llevar. Entonces, ¿qué tenemos que? Pues pararlo en el principio, pararlo en esos momentos de ansiedad y consultar rápidamente. ¿El COVID en qué nos ha cambiado la vida? Pues primero nos ha cambiado en ese aislamiento social al cual nosotros no estábamos acostumbrados.
España y sobre todo España, pero porque somos personas de estar siempre afuera, de comunicarnos mucho, de salir. Entonces, también lo que nos ha traído el COVID es que como ese el muñeco que nos decía antes de Superman, que puedo con todo, estábamos en una sociedad donde creíamos que todo lo teníamos controlado, que todo lo sabíamos y como que pues éramos los reyes del mambo, y no hemos sido los reyes del mambo, pues ha venido un bichito y nos ha fastidiado toda la vida a todos. Entonces se han dado estas estadísticas que las he puesto ahí porque creo que es importante. Por ejemplo, incertidumbre y miedo, ha habido un 84,4% de la población que ha tenido ese tipo de sensaciones y de emociones. Luego también hemos tenido una parte importante que ha sido los duelos y las pérdidas. No hemos hecho el duelo a nuestros mayores y eso está generando que ahora estamos viendo en las consultas, los psicólogos, estamos viendo problemas porque no se ha podido despedir, no has podido estar con esa persona cogiéndole la mano, han estado o en un hospital, que bueno, que se la ha cogido a lo mejor una enfermera, pero no ha sido tu padre, no ha sido tú como hijo o como hermano, etcétera. Entonces eso, si no lo hacemos, eso va a estar siempre ahí y son duelos que luego se quedan ahí, que llamaríamos duelos patológicos. Por eso sí que nosotros decimos que hay que hacerles esa despedida por medio de cartas, por medio de juntarse la familia en algún sitio, pero siempre hay que hacer esa despedida a ese ser querido, ¿no? También se han dado los problemas de sueño, que también eso es importante en los síntomas que presenta una persona con ansiedad. Normalmente se rompe el patrón del sueño, bien porque pues tienes insomnio, te despiertas varias veces a lo largo de la noche, etcétera, etcétera. La irritabilidad y el enfado también se han dado en un 56%. Ha pasado pues la irritabilidad, pues cuando tú estás una pareja con dos niños en un piso de 50 metros cuadrados, los dos teletrabajando y el niño también con el Zoom en el colegio, pues claro, ahí se han producido muchos problemas de irritabilidad. De hecho, han subido los maltratos, por ejemplo, en adolescentes, ¿no? Porque esa presión a la que se ha estado sometida pues ha provocado el que haya problemas familiares importantes, ¿no? Luego también ha habido un 52% con dificultad en la concentración. Es de que no te concentras haciendo las cosas, y porque también llevas mucho tiempo a lo mejor delante de una pantalla, todo el mundo que ha estado teletrabajando, y ese malestar psicológico que te dicen, pues no sé qué me pasa, pero es que no estoy bien, es que pues eso, te pasan todas estas cositas y es lo que diríamos que esa persona está teniendo ese malestar psicológico. Luego ha sido muy importante que dentro de la vida laboral, fijaros, ha habido un 86% que han mostrado nerviosismo, irritabilidad y tensión. Eso para un trabajo es importante porque puede ser causa de bajas laborales. Ha habido alteraciones en el sueño. Estas alteraciones en el sueño ha pasado a los adolescentes. Nosotros ahora que estamos yendo por colegios, nos están diciendo que la media a lo mejor que se acuestan a las 3 de la mañana, a las 2:30, claro, te tienes que levantar a las 7:30. Cuando llegan al colegio, como nos dicen los profesores, es que se caen encima de la mesa. O sea, los problemas del sueño, y aparte con la pandemia, como no tenías que ir al cole, digo por los adolescentes, y te podías levantar, pues bueno, aunque te tenías que conectar, pero como no te conectabas todos los días, pues la gente ha ido perdiendo totalmente el patrón del sueño, sobre todo por las redes sociales que nos están haciendo mucho daño. Quiero decir que las redes sociales nos han venido muy bien porque nos han permitido contactar con nuestros seres queridos, estar en contacto con los trabajos, en este caso también los que somos profesionales, con los pacientes. Pero las redes sociales son buenas si las sabemos administrar bien, pero por ejemplo en los niños y en los adolescentes están haciendo un daño terrible las redes sociales, que los padres ahí tienen que poner el límite, y estamos ahí para a ver si son capaces de que puedan poner el límite los padres.
Entonces la sensación de agobio también es de un 61,5%, que también es que son cifras muy altas. ¿Y esto por qué todo ha podido ser? Pues porque no hemos sabido gestionar bien las emociones, pero desde el principio. Es una cosa que nunca nos han enseñado en los colegios, y bueno, pues cuando eso es tan importante, el saber cómo nos sentimos, qué sentimos, darnos espacio para tener esa introspección, saber qué me está pasando en este momento, tener mis momentos de relajación, de serenidad. Nosotros, yo en la consulta pues hago mucho en mindfulness y relajación, y los pacientes cuando te dicen, oye, pues es que no me había dado cuenta, pero es que con esta media hora es que parece como que he descansado, como si hubiera dormido 3 o 4 horas. Y si esto es tan fácil, ¿por qué no nos lo enseñan? Quiero decir que hay veces que eso tampoco, muchas veces los psicólogos no lo enseñan en las terapias, y a veces cuando nos viene una persona con mucha ansiedad, cuando nos viene pues ya también con un estado de depresión, el que tú le pares a la persona y la ayudes y la digas que se tome su tiempo pues para sentir, que se tome su tiempo pues para dar un paseo por el campo, por un parque, que sienta la naturaleza, es una cosa tan fácil, o escuchando una música o viendo una película. Y es que hay veces que dicen, es que sí, pues no me había dado cuenta, pues es verdad que me siento bien haciendo esto y me gusta. Entonces yo creo que hay veces que también tenemos que enseñar a los pacientes en este caso, a que disfruten, porque en la anedonia pues es esa falta de, pues esa, lo que hemos dicho, falta de placer, y a veces yo creo que también es ese aprendizaje, porque todo se puede aprender. Y igual que yo ahora estoy más con la psicología positiva, y es que todo lo podemos aprender, lo que pasa que eso lleva un tiempo, lleva un coste, que no es fácil, porque no estamos acostumbrados a darnos cuenta de qué es lo que nos pasa, ¿no?, por dentro. Entonces, la forma de gestionar la ansiedad, pues ¿cómo sería? Pues primero deberíamos diversificar nuestras fuentes que nos hacen sentirnos bien, que a veces no diversificamos. Creemos que estar con el móvil todo el día y mirando en internet y mirando el WhatsApp y tal, pues es satisfacción. No tenemos WhatsApp, no tenemos el móvil por cualquier circunstancia y ya no sabemos. Hombre, los que somos más mayores sí, pero esto lo digo por la gente joven, los adolescentes no saben, si no tienen el móvil no saben. Nosotros nos estamos encontrando que les preguntas, decirnos hobbies, y se quedan en una clase de 35, te dicen 4 que tienen hobbies. Nadie sabe pues leer, irse a hacer un deporte, o sea, nada. Entonces esto es que es muy grave por lo que nos podemos encontrar más adelante. Entonces, ¿qué tendríamos que ser? Pues también ser flexibles cognitivamente, saber que hay unos momentos que puedo hacer una cosa, otros momentos puedo hacer otra, y bueno, pues todo eso me va a llevar a que, lógicamente, con esa flexibilidad cognitiva me puede llevar a una resiliencia, a ser más fuerte mentalmente. Bueno, resiliencia es eso, es ahora cómo se lleva la resiliencia, pero es la fortaleza personal o mental, ¿no? Y luego, lo que es muy importante es el que transformemos o sepamos poner en palabras lo que sentimos, que eso no sabemos tampoco, y eso en las consultas a mí me cuesta con los pacientes a veces, porque no saben poner palabras a lo que están sintiendo. Y es que es tan importante el que pongamos palabras, como decía Luis Rojas Marcos, ese diálogo interior, pero que también lo podamos explicar al otro, podamos estar en conexión con el otro. Él dice también que es muy importante el cómo nos hablamos. A veces nos hablamos mal, somos muy respetuosos con nosotros mismos, o somos como muy castrantes, muy poco conciliadores, amables. Entonces eso también ayuda, porque no nos ayuda a estar mejor, sino que nos estamos echando culpas continuamente a la hora de decirnos, pues, por ejemplo, pues en vez de decirnos soy un desastre, y a veces que no lo decimos, pues es que soy un desastre, esto me ha salido mal, en vez de decir soy un desastre, pues podemos decirnos, oye, eso que has hecho no ha estado bien. No es lo mismo, porque es algo concreto que hemos hecho, y eso lo podemos trasladar a la educación con los chavales. Muchas veces
El decirle a un niño, es que eres malo, eres un desastre, todo lo haces mal, no, haré mal algo, me he portado mal en algo, pero no, eso no quiere decir que tú seas un desastre, ¿no? Entonces, tendríamos que tener también en estos momentos como mucho cuidado cómo nos hablamos y también ese autocontrol que nos tenemos que poner nosotros mismos. Pues cuando entramos en el disco rayado de es que no puedes, bueno, ya vale, sí, ahora no puedo, pero seguro que mañana voy a poder. Quiero decir, sabernos nosotros también parar y autocontrolar. Rojas Marcos dice una cosa, que es muy bueno hablar solo, hablar en alto. Antes sabíamos que el hablar en alto, pues decíamos, ese está loco, está hablando solo. Bueno, pues ahora se sabe que el poder tú hablar en alto lo que tú piensas y poderlo decir en alto, eso ya sale de nuestra cabeza y ya es como terapéutico, como que cura. Entonces tenemos que quitarnos ese mal hábito de el que está hablando solo, que está loco, ¿no? Entonces, pues eso, que nos hablemos con amabilidad, con cariño, porque así conseguiremos más cosas de encontrarnos nosotros muchísimo mejor. Y luego, pues lo que ha habido ahora con el COVID, nosotros hemos sido siempre el segundo país de Europa que más psicofármacos y ansiolíticos ha consumido, pero ahora en tiempos de este COVID ha habido más de un 20% de aumento de consumo de ansiolíticos y psicofármacos, somníferos, sedantes, aparte de alcohol y cannabis, que también ha subido las cantidades. Esto que ha pasado ha afectado más a la mujer, como siempre, pues la mujer es la que tiene la carga de la casa, la carga del trabajo, la carga de los hijos, entonces es la que más se ha potenciado en tomar los psicofármacos. También, ¿qué ha pasado? Que los psicofármacos, lo que he dicho al principio, lo que ha medicalizado es más los trastornos de ansiedad en vez de acudir a un abordaje terapéutico, que es acudir a los psicólogos. Ahora sí que se habla más de nosotros y de los psiquiatras, porque como estamos en este momento que todo el mundo dice que ahora viene la ola de la salud mental, que vamos a tener cada vez más problemas, eso tampoco nos está ayudando nada, porque yo creo que también lo que hacemos es que como que nos lo vamos creyendo más y es que al final pues vamos a tener más problemas. Entonces, en vez de ser un poquito más positivos, que era lo que tendríamos que ser. Han subido las consultas en atención primaria en los trastornos por ansiedad en un 44% y también ha subido todavía más también el consumo de ansiolíticos. Hay un estudio en el 2020 de los sanitarios que ha sido tan importante para nosotros, que los cuidamos poco porque cada vez hay menos personal, etc. Bueno, todas esas cosas. Pues ha habido un 79,5% que han tenido problemas de ansiedad, un 53% estrés postraumático y un 40% ha habido que presentaban agotamiento emocional. Estrés postraumático pues es porque después de haber pasado lo que han pasado, como me dijo a mí Marta al principio, que la llamé y digo, Marta, ¿qué es esto? Y me dice, Junivel, esto es una guerra. Entonces a mí se me quedó eso como muy grabado. Y claro, después de una guerra, pues lo que viene es un estrés postraumático, ¿eh? Y eso es a lo que a lo mejor nos vamos a poder enfrentar con nuestros sanitarios. También es verdad que los sanitarios tienen un nivel de resiliencia mucho más alto a lo mejor que la población en general. Entonces ha habido esos primeros momentos donde han necesitado ayuda, siguen necesitando a veces ayuda, pero bueno, como somos como más echados para adelante y tenemos esa vocación y esa resiliencia, pues es como que a veces creemos que no lo necesitamos, pero sí que tendríamos que darnos cuenta que tendríamos también a veces que pedir ayuda. Y bueno, la OMS nos habla de que la fatiga pandémica estaría compuesta por irritabilidad, ansiedad, depresión y un profundo malestar, que eso es lo que estamos teniendo pues en esta sociedad ahora mismo, lo que nos está pasando. ¿Vale? Y bueno, quería terminar con una frase de Epicteto, que creíamos que nosotros estamos inventando las cosas, pero ya los filósofos de hace muchísimos siglos ya nos dice, el hombre no está preocupado tanto por problemas reales como por sus ansiedades imaginadas sobre los problemas reales. Yo creo que eso tiene que ver con la ansiedad
Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti.